Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Comienza así libertad sin límites. Cuánta alegría me da saber que tú estás allí del otro lado de esta pantalla viendo el programa a través de la TV Nuevo Tiempo. Me alegra poder acompañarte mientras realizas tus actividades, tú que estás en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Y tú que estás acompañándonos a través de las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea allí YouTube, bienvenido también. Yo no sé en qué país tú te encuentras, pero siéntete abrazado en este momento porque estamos juntos una vez más para poder descubrir lindas promesas que Dios tiene para nuestra vida a través de su palabra. Su palabra será abierta, Jesucristo será exaltado y hoy vamos a ver cómo es que Dios nos acompaña en los momentos más difíciles de la vida. Por eso, tú puedes comunicar a tu familia, a tus amigos que ya comenzó el programa. Allí ponte cómodo y si estás en las redes sociales puedes compartir. Ya sabes que nos encuentras en Facebook como facebook.com/Libertad Sin Límites y en Instagram como @Libertad Sin Límites. Allí puedes encontrarnos y vamos juntos día a día comprendiendo el maravilloso amor que Dios tiene para nuestra vida. Desde aquí, una vez más, mi gratitud a Dios por permitirme entrar hasta tu casa, allí en la sala, en el cuarto, en la cocina, no sé dónde estás, o mientras estás viajando, si tú estás sintonizando el programa a través de la radio. Gracias a Dios porque a través de la tecnología, a cortas distancias y a través de la tecnología también nos permite que juntos podamos unirnos por un interés en común. Y en este momento, el único interés que nos une es que juntos podamos comprender el plan que Dios tiene para nuestra vida. Que nuestro corazón pueda encontrar esperanza, paz, pero sobre todo aquella verdadera libertad que viene de parte de Dios. Porque recuerda que la verdad siempre te da libertad y te prepara para la eternidad. Hoy hablaremos sobre un tema sumamente importante. Así que quiero que te sientes cómodo, quiero que tú puedas tomar un lápiz, si es que está allí a tu disposición, también un cuaderno, alguna hoja, algún apunte, porque hoy voy a abrir la Biblia para poder repasar lindas promesas que nos van a ayudar en los momentos más difíciles de nuestra existencia. Cuando pasemos por aquellos desiertos que parecen interminables, por aquellos desiertos de sufrimiento, de dolor, de incógnitas, de tantas preguntas. Sí, cuando pasemos por esos desiertos, vamos a recordar aquellas lindas promesas de Dios. Yo estoy listo aquí con Biblia en mano para poder compartir ese mensaje y antes vamos a una brevísima para tener el dinero que puedas tener. Vamos a pasar por aquellos momentos difíciles en la vida, donde todo parece árido, donde parece interminable. Aquellas noches oscuras cuando llegan a la vida, sin duda nos desequilibran. Mas allí las promesas de Dios iluminan nuestro corazón. Y hablando de promesas de Dios, yo tengo para ti un regalo especial. Se trata de un curso bíblico que dice Jesús Restaurador de Vida. Aquí vas a encontrar lindas lecciones para que tú puedas comprender mucho mejor el plan que Dios tiene para tu vida. Tú puedes realizar este curso bíblico de manera física, puede llegar este curso a tus manos si tú nos envías un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. O también tú puedes ingresar a la página Estudie la Biblia y allí tú vas a encontrar este curso junto a otros cursos bíblicos para que tú puedas hacer un estudio profundo de la palabra de Dios. Y una de las cosas interesantes es que mientras mayor profundidad tengas en la palabra de Dios, mientras mayor conocimiento tengas sobre quién es Dios,
tú vas a saber enfrentar las mayores crisis y las mayores dificultades de la vida. Y eso es interesante. ¿Sabes por qué? Porque las promesas de Dios son como estrellas que iluminan en la oscuridad, en la noche de nuestra vida. Y justamente de eso es lo que hoy te quiero hablar, de cómo aquellas promesas iluminan nuestra vida en los momentos más adversos, en los momentos más difíciles, cuando te sientas solo, abandonado, cuando creas que todo el mundo te dio la espalda. Dios siempre extiende su mano para decirte, yo nunca te abandoné, yo siempre estoy a tu lado. Y sabes que yo quiero abrir hoy la palabra de Dios y quiero que juntos podamos encontrar la esperanza que nuestro corazón necesita. Y yo ahora voy a ir al primer texto bíblico. Mientras eso, quiero que tú puedas tomar tu Biblia y vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal y ya regresamos para hablar sobre este interesante asunto. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra desierto, lo primero que viene a nuestra mente es que un desierto es sinónimo de hambre, de sed, de frío, de calor, de peligro. Un desierto es sinónimo de soledad, donde hay muchos animales salvajes que están en libertad. Desierto sería un peligro inminente. Primero porque es un lugar donde el agua es escasa, no hay agua, y donde puede ser sorprendido por cualquier serpiente venenosa. Así que esto representa peligro para la vida. En la Biblia nosotros también encontramos que habla de desiertos. Por ejemplo, Jesús, después que fue bautizado, él fue llevado para el desierto. Y dice que allí fue tentado por el diablo. Para Jesús, el desierto es sinónimo de tentación, como también de victoria, porque allí derrotó a Satanás. En la Biblia, yo también encuentro otros grandes hombres que fueron llevados al desierto. Uno de ellos, por ejemplo, fue Moisés, que cuando huyó de Egipto fue para el desierto por 40 años. Él se acostumbró a la vida en el desierto. Y fue allí que Dios le llamó mientras estaba en el desierto por una zarza que ardía y no se quemaba. Y él se acercó para poder ver de qué se trataba y allí Dios le dio una misión. Otro hombre es Elías. Elías, después de haber hecho grandes cosas en el nombre de Dios, él tuvo que huir al desierto de miedo de una mujer llamada Jezabel que buscaba quitarle la vida. Y él estuvo caminando como 40 días en el desierto. Y claro que él estaba angustiado. Él incluso quería morir. Él entró allí en un cuadro de depresión. Y más Dios le fortaleció, Dios le ayudó y Dios finalmente lo sacó de ese desierto. En el caso de ellos, desierto es sinónimo de dolor, de sufrimiento y es sinónimo de aquello que Dios permite en la vida para enseñarnos lindas lecciones. En el desierto aprendemos a confiar. Y sabes, una de las cosas interesantes es que en el desierto ellos aprendieron a ser mejores. Pero sobre todo, ellos en el desierto aprendieron a oír nítidamente la voz de Dios. Y esto yo quiero resaltar. Porque en la Biblia nosotros encontramos un texto bíblico que expresa claramente el propósito por el cual Dios nos conduce muchas veces por el desierto de la vida. ¿Sabías que existe un texto bíblico donde habla sobre el propósito de los desiertos? Mira lo que dice el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Yo quiero que subrayes este texto. ¿Correcto? Es un texto corto, pero tan significativo. Oseas capítulo 2, versículo 14. Dice así: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto.
Es Dios quien está diciendo, yo lo llevaré al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué la voy a llevar al desierto? Pues yo lo voy a llevar, dice Dios aquí, para hablar a su corazón. Voy a leer una vez más el texto porque es tan interesante. He aquí yo la traeré y la llevaré al desierto para hablar a su corazón. ¿Sabes que el desierto tiene un propósito? Y el propósito es que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Así que cuando tú seas conducido al desierto de soledad, de enfermedad, de tristeza, de angustia, de problemas, recuerda que no es para destruirnos, no es para matarnos, es para purificarnos. Pero sobre todo es para poder escuchar con nitidez la voz de Dios. Porque en medio del ruido de esta vida hay tanta interferencia que nos impide escuchar la voz de Dios. Hay tanto ruido, hay tantas voces que tú no puedes sintonizar de manera clara. Tú no puedes escuchar de manera clara. Entonces Dios dice, yo te traeré al desierto, porque en el desierto ninguna otra voz va a silenciar la mía. Allí vas a escuchar perfectamente lo que yo quiero decirte y lo que yo quiero hacer contigo. Yo quiero que tú me escuches. Sabes que en la Biblia yo encuentro la experiencia de un gran hombre que fue preparado por Dios para ser rey en Israel. Sin embargo, antes de llevarlo al palacio, ¿a dónde crees que lo llevó Dios? Al desierto. Y él pasó por 5 desiertos en su vida. Solo que estos 5 desiertos traen 5 lecciones para nuestra vida. Sabes que cuando Samuel ungió a David, no le fue entregado de inmediato el reino. Él tuvo que aprender a esperar. Pero él confió en Dios y se entregó a Dios. Y de manera inexplicable, Dios lo preparó mediante las aflicciones, mediante el dolor, mediante los problemas. Porque los problemas comenzaron inmediatamente después de ser llamado. ¿Qué sucedió? El rey Saúl, por celos, por envidia, comenzó una persecución contra David. Y la persecución era para quitarle la vida. ¿Qué hace David? David huye para el desierto. Allí pasa días, pasa semanas enteras en el desierto. Pero en el desierto, en lugar de abandonar a Dios, en lugar de reclamar a Dios, él comienza a experimentar el poder de Dios. Él comienza a admirar la grandeza de Dios. Y allí desde el desierto él escribe varios salmos donde claro que expresa sus sentimientos. Si tú lees varios salmos, él expresa, Señor, tengo tantos enemigos, estoy rodeado de enemigos, destruye mis enemigos. Lo expresa como cualquier ser humano lo expresa, pero al mismo tiempo expresa la grandeza, el cuidado y el poder de Dios. Y vamos a ver cuál fue el primer desierto por el cual él pasó. Primera de Samuel capítulo 23, versículo 15. Mucha atención aquí. Primera de Samuel 23, 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. ¿A dónde fue? Al desierto de Sif. Bueno, el asunto es que dieron aviso a Saúl que David se encontraba en una ciudad llamada Keila. Entonces Saúl fue para encontrarlo y claro, ese encuentro era para destruirlo. ¿Qué cosa hace David? David huye para el desierto. ¿Cómo se llama ese desierto? Sif. No te olvides ese desierto. Desierto de Sif. ¿Qué significa Sif? Cuando vamos a los idiomas y su significado, al idioma original, en este caso es el hebreo, Sif significa brillo y significa, o también puede significar gracia, brillo. Entonces, Dios lo lleva al desierto para darle brillo y para que él entienda su gracia.
Es difícil aceptar, pero muchas veces Dios nos va a llevar a nuestro propio desierto de Sif para mostrarnos su gloria, para entender su gracia y para llenarnos de su gracia. ¿Sabes que en el desierto más árido de la vida tú aprenderás a llenarte de la gracia de Dios y su brillo se reflejará en tu vida? Y es lindo porque allí tú vas a experimentar el perfume de la gracia. Y a mí me gusta mucho esta ilustración porque el apóstol Pablo incluso dice que nosotros llegamos a ser olor grato. Tú no puedes ser olor grato para los demás, ni siquiera para Dios, si no tienes un encuentro real con Dios. Para que tú puedas oler bien, tienes que pasarte el perfume. Para que la gloria de Dios se refleje en tu vida, tienes que experimentar esa gloria. Y esa gloria se ve con nitidez y con claridad en el desierto. Y sabes que es interesante que cuanto más estés cerca de Dios, el perfume de su gracia va a estar en su vida. Y tú vas a ser grato olor para los demás. Y serás la luz del mundo porque estás en contacto con la luz que es Cristo. Y reflejarás la gloria de Dios. Pero fíjate, comienza con dificultades allá en el desierto de Sif. Y hay un segundo desierto. Primera de Samuel capítulo 23, versículo 24 y versículo 25. Y dice así: ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y allí fue Saúl a buscarlo. Este segundo desierto tiene un nombre extraño, ¿no? Maón. Y Maón también no tiene un buen significado. Más o menos se pronuncia de la misma manera que casa de pecado. Y yo aquí quiero hacer una ilustración para poder entender el significado de este desierto y lo que esto puede significar también para nuestra vida. ¿Sabes qué es común pensar? Que cuando pasamos por una dificultad en la vida, las personas comienzan a juzgarte diciendo: tú estás así porque estás en pecado. Y nosotros ya hablamos aquí un tema específico sobre el sufrimiento. Y ya vimos que el sufrimiento no siempre viene como consecuencia. Aun cuando gran parte de ese sufrimiento es el resultado de nuestras decisiones. Aún así, hay un tipo de sufrimiento que es un sufrimiento sin razón, donde tú haces todas las cosas bien, pero aún así sufres, porque Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción. Y ahí encontramos a José, encontramos a Daniel, por ser fiel a Dios, fue lanzado a un foso de leones. Los 3 amigos de Daniel, por no arrodillarse delante de la estatua de Nabucodonosor, fueron lanzados a un horno de fuego. El sufrimiento por causa de hacer el bien. Encontramos a Job, que era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y así sufrió. Hay ese sufrimiento sin razón. Es sufrimiento donde tú te cuidas, donde tú amas a Dios, donde tú eres fiel a Dios, pero aún así sufres. Conozco personas que tienen buenos hábitos alimenticios, toman agua todos los días, hacen ejercicio, cuidan su alimentación y resulta con una enfermedad. Y uno dice: pero uno no explica eso. Mira, la otra persona es descuidada, hace este desarreglo, hace lo otro, no se controla, come todo y parece que está sano. Un sufrimiento sin razón. Hace algún tiempo, una persona me decía: pastor, yo no puedo entender, soy fiel a Dios, nunca fumé un cigarrillo en mi vida y hoy estoy con cáncer al pulmón. Y conozco un vecino que fumó toda su vida y parece que no tiene una molestia en el pulmón. ¿Cómo explicas el sufrimiento sin razón? Mira, ese sufrimiento sin razón es por causa del pecado, donde todos estamos involucrados en ese conflicto. Y Satanás quiere arrancar nuestra fe, debilitar nuestra fe. Pero junto a eso hay un sufrimiento por causa de tu fe. Jesús dice así en Mateo 10:22: por mi causa seréis aborrecidos. Por mi causa. Y yo conozco tantas personas que pasan por desiertos en la vida por honrar el nombre de Dios.
Estoy hablando para ti que fuiste despedido de tu trabajo por ser fiel a Dios. Y hoy estás caminando por ese desierto, el desierto de Mahón. Estoy hablando para ti que fuiste echado de tu casa, desheredado por causa de tu fe. Tu familia te dijo, si tú abrazas esa religión, si tú abrazas esa iglesia, no más cuentes con nosotros. Y es por causa de tu fe. Y quiero decirte que tu recompensa está segura. Solo que allí, en ese sufrimiento sin motivo, escucha la voz de Dios. Cree en las promesas de Dios. Él no te abandonó. Él va a ser tu proveedor y nunca te va a dejar. Yo no sé cuál es el tiempo que dure para pasar por ese árido desierto, pero quiero decirte que tú nunca estarás solo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10, él dice, por lo cual, por amor a Cristo, yo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, me gozo en persecuciones, en angustias. Y uno dice, este está loco. Pero el texto termina diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece una incoherencia, mas no es así. Porque cuando estamos conscientes de nuestra debilidad y permitimos que Dios nos llene con su poder, entonces llegamos a ser mucho más fuertes de lo que pudimos haber sido dependiendo de nosotros mismos. Porque allí vemos nuestra fragilidad, vemos nuestra realidad y comenzamos a depender de Dios. Y ahí entiendo al apóstol Pablo cuando dice, yo me regocijo. ¿Cómo es que tú te vas a regocijar? Claro, es que tú sabes que eres fiel a Dios y ese sufrimiento sin causa viene por tu fidelidad. Entonces tú dices, claro, estoy viviendo este conflicto, pero nadie va a pagar mi fe y yo sigo fiel a Dios. Y eso produce regocijo, porque no existe mayor éxito en la vida, mayor felicidad en la vida que acostarte en la noche diciendo, tengo paz. Estoy en paz con Dios, estoy en paz con mis semejantes. De nada sirve que estés amontonado de todo cuando no tienes paz. Estás tranquilo con tu conciencia. Sabes que estás haciendo bien. Pase lo que pase en la vida, confías en las promesas de Dios. Todos pasamos algún momento por ese desierto. Mas hay un tercer desierto que menciona la Biblia. El libro de 1 Samuel capítulo 24, versículo 1 y versículo 2. Mira lo que dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, aquí David está, aquí está el tercer desierto, está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue a buscar a David con 3,000 hombres entre los peñascos de las cabras montesas. Hace algún tiempo atrás tuve la oportunidad de viajar a Israel para poder grabar el DVD Santuario, el Camino de Dios. Y una de las paradas en las rutas por la cual fuimos grabando estaba este desierto, el desierto de Engadi. Qué árido, peñascos, piedras. Por allí pasó David algún momento siendo perseguido. Lo curioso es que a este desierto Saúl lleva consigo un ejército de 3,000 guerreros escogidos de todo Israel. Y uno se pregunta, ¿y por qué tantos guerreros? Si con David estaba apenas un puñado de hombres, para tantos guerreros que lleva Saúl. Es que David estaba lleno de la gracia de Dios. Estaba lleno del brillo de Dios. ¿Recuerdas el primer desierto? Sif. Engadi es este desierto. Y una de las cosas interesantes es que Engadi significa fuente del niño. Fuente del niño. Y Dios lleva a David para mostrarle algo grande. En este desierto, mientras David huía, se escondió allí en una cueva. Y el rey Saúl entró a esa misma cueva, dice el versículo 3, para hacer sus necesidades. Entonces, cuando vieron esto los hombres que estaban con David, se alegraron y le decían así, Dios te ha entregado en tus manos para matarlo. Claro, la cueva era enorme, él estaba al fondo, entra Saúl, él no se da cuenta, él está allí agachado haciendo sus necesidades y los hombres que estaban con David le dicen, este es el momento. Solo que Dios
le estaba enseñando una cosa a David, que él tenía que ser como un niño, que él tenía que ser diferente a Saúl. Porque mientras Saúl buscaba matarlo, David debía mostrar el brillo que Dios había colocado en su vida, el perfume del cielo, que es el perdón. Imagínate, tú encontrando a tu enemigo que te está por quitar la vida, ¿lo dejarías tranquilo que él vaya si es que tienes la oportunidad de hacer algo contra él? Eso solamente puede ser un niño. Engadi significa fuente del niño. Saúl trataba de matarlo. Y aun cuando Saúl estaba en pecado y en rebelión contra Dios, David seguía respetando la posición que tenía como rey ungido de Dios y decía, no permita Dios que yo toque al ungido. Lo que Dios estaba haciendo de David era un rey diferente. Por eso es que lo llevó a este desierto que significa la fuente del niño. Y es por eso que David tiene uno de los títulos más hermosos que yo puedo encontrar en la Biblia. Hechos capítulo 13, versículo 22, dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y allí dice, porque él hará lo que yo quiero. Él no dio un descontrol a sus emociones, permitió que Dios pueda controlar. Mientras que Saúl buscaba a David para matarlo, David le perdonó. Solo que cuando Saúl salió de la cueva, David salió dando voces allí detrás de Saúl. Incluso se inclinó allí en tierra en señal de respeto y reverencia ante el ungido de Dios. Y Dios allí le dio un corazón perdonador. Yo no sé si este es el desierto por el cual tú tienes que pasar. El desierto de Engadi, para decirle, Señor, dame un corazón perdonador. ¿Y sabes qué es un corazón perdonador? Donde uno ofrece no lo mejor de uno, sino lo mejor que Dios coloque en el corazón. Escuché una historia hace algún tiempo de un hombre que hacía imposible la vida de un vecino que era cristiano. Él vivía en la primera planta y el cristiano vivía allí en en el tercer piso o el segundo piso, y todos los días escuchaba cantar y eso le incomodaba tanto a este hombre. Y dice, yo voy a hacer lo imposible para que este hombre se vaya de este edificio. Yo no lo quiero aquí. Así que todos los días, mientras él iba a realizar alguna cosa, colocaba alguna traba por allí para incomodarlo. Pero un día llegó el colmo. Mientras el cristiano estaba almorzando allí con la ventana abierta, este otro vecino le lanzó basura delante por su ventana. Y esa basura pestilente guardada por muchos días. Y obviamente ese olor destruyó todo ese rico almuerzo que estaban allí comiendo. La esposa le dice, mi amor, tienes que hacer algo. Conversa con ese hombre. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tanto odio? Y aquel hombre dice, está bien, voy a hablar con ese vecino. Y buscó allí en la sala y encontró un lindo florero que era un regalo de boda. Tomó el florero con lindas flores y fue a la casa del otro vecino y le tocó la puerta. El otro estaba a la defensiva pensando, ahora viene a reclamarme, ahora le voy a reclamar yo y le voy a decir que se largue de este lugar. Y cuando abrió la puerta, lo primero que vio es otro hombre, el cristiano, delante de él, con un vaso de flores. Y le dice, vecino, yo he venido para darte este presente. La ira que tenía el otro se apaciguó. Y él se quedó allí en la incógnita. Y le dice, ¿pero qué te pasa? Yo te estoy botando basura y tú me entregas flores. Y aquel cristiano le dice, vecino, es que cada uno da lo que tiene en su corazón. ¡Wow! ¡Qué expresión! Cada uno da lo que tiene en su corazón. Si una persona te hace la vida imposible,
es porque en su corazón hay tanta basura, hay tanto odio, que ni siquiera se soporta a sí mismo y quiere incomodar la vida de los demás. Pero tú da lo que Dios puso en tu corazón, da el perdón, da la gracia. Si alguien te hace la vida imposible, tú dale amor. Y Dios a veces nos lleva a este desierto para enseñarnos a perdonar. Nos lleva para que nuestro corazón se llene de misericordia. Mira la reacción de Saúl. Primera de Samuel capítulo 24, versículo 18 al versículo 21. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien. No me has dado muerte habiéndote Jehová entregado en tu mano. ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano? Jehová te pague con bien por lo que has hecho hoy conmigo. Esa es la reacción de Saúl. Tú eres superior a mí, le dice Saúl. Y hay un cuarto desierto. Primera de Samuel capítulo 25, versículo 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Este es el cuarto desierto. Se fue al desierto de Parán. Mira, ahora no lo están persiguiendo. Pero Dios no había terminado de perfeccionarlo. Ahora está en el desierto de Parán. Parán significa belleza, gloria. Y en este desierto Dios iba a tratar algo muy especial con David. Dios iba a trabajar en su carácter. Por eso Dios pone en su camino allí una pareja, Nabal y Abigail. Cuando tú le dices, Señor, dame paciencia, Dios te va a poner un jefe difícil para enseñarte a tener paciencia. A veces Dios permite personas difíciles en la vida para pulir nuestro carácter. Y cuando te encuentres con ellos, tú piensas así, tú eres el instrumento para desarrollar mi carácter. Contigo aprender a tener paciencia. ¿Sabes que David tuvo contacto en el desierto con los ganados de Nabal y con todos sus pastores? Y David mandó un mensaje para Nabal que está en 1 Samuel 25, 5 al 9. Le dice, yo he cuidado tu ganado, he cuidado tus pastores, yo he cuidado de todo. Por favor, yo quiero que me des algo para mí y para mis hombres. Claro que David no quería tomar nada por su cuenta. Y Nabal, lleno de ira, responde a esta petición de manera grosera. Y en 1 Samuel 25, versículo 10, dice, respondió Nabal, ¿quién es David? ¿Acaso yo he de tomar mi pan y mi agua para dar a esos hombres? Y responde de una manera grosera. El gesto de David ahora es correspondido con grosería de Nabal. Y obviamente, que todavía faltaba pulir el carácter de David, David se enfureció. Y a veces uno se apresura a actuar en un momento de ira, ¿verdad? Viene el descontrol total. Y tú sabes que control de ira puede llevarte a cometer crímenes. Entonces David toma una decisión apresurada. En 1 Samuel capítulo 25, versículo 21 y versículo 22, dice que él jura y dice, yo voy a destruir toda esa casa. David está lleno de ira. Claro, hay rencor. Rencor hacia un hombre que él había estado cuidando sus ovejas y vienes allí del peligro del desierto. Y ahora está a punto de ir a acabar con él por la manera grosera como lo ha tratado. Mas David está en Parán. Y Parán significa belleza. Y Dios quería embellecerlo de la belleza más pura, de tener un carácter manso.
Entonces Dios usa a Abigail para impedir ese descontrol de ira. Y a partir del versículo 23 en adelante, aparece Abigail, la mujer de Nabal, con palabras suaves, con palabras sabias. Le dice: por favor, no hagas semejante daño, que Dios te dé paciencia. Y sabes que las palabras de esa sabia mujer hicieron recapacitar a David. Dios quería enseñar a David que las cosas no se pueden tomar por las fuerzas, ni tomar decisiones cuando esté enojado, porque podría ser catastrófico. Tomar decisiones a la ligera y bajo los efectos de la ira. Por eso es que Dios manda allí a esta mujer para apaciguar esa ira. Y David allí se convierte en un rey con un carácter sólido, porque él expresa lindas palabras. Allí con Abigail le dice: Dios te ha usado para eso. David acababa de aprender que no debe tomar decisiones en momentos de ira y de dolor, que debe tener un razonamiento, que no puede tomar la venganza por sus propias manos, que no puede derramar sangre inocente. Yo creo que todos necesitamos ser llevados a ese desierto de la paciencia, porque allí Dios moldea nuestro carácter, nos llena de esa belleza para tener un carácter semejante al suyo.